Hola, mi nombre es Israel Sabú y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy vengo a hablar de... Cartas a los Perdidos de Brigid Kemmerer. El día de hoy vengo a hablar de... Cartas a los... El día de hoy vengo a hablarles del libro Cartas a los Perdidos de Brigid Kemmerer. Sí, eso suena medio raro. Este libro es de la editorial BIR. Este es un libro que ya había escuchado hablar mucho en la comunidad de BookTube. Muchos amigos ya lo habían leído y me había sorprendido como yo creo que todos, no importa cuánto te hablen de él, sigues teniendo como unas expectativas relativamente bajas respecto al libro porque nunca habías escuchado a la autora, el título tampoco, entonces es como de, ¿qué libro puede ser? ¿Cómo puede ser el libro? BIR me ofreció este libro como parte de nuestra colaboración para poder reseñarlo. Y al principio estaba indeciso si pedirlo o no, pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Muchas personas les ha gustado, entonces como de, ok, lo voy a calar. Cuando llegó me asusté bastante porque está bastante choncho. Es un libro de 550 páginas, pero cabe destacar que son como 400 porque tiene muchas páginas que son... Los inicios de capítulos son muy grandes. Todos los inicios de capítulo son así. Entonces es muy grande y se pierde mucho espacio. Aparte, siempre empieza como con alguna carta o correo electrónico o algo por el estilo. Tiene un margen como más grande, entonces queda como menos texto. Hace que el libro se vea más largo de lo que en realidad es. Entonces es meramente perspectiva. Pero si voy a hablar algo de respecto a lo físico de este libro, la verdad es que esta es probablemente una de las ediciones más bonitas que me ha tocado ver de un libro en español siempre, incluso tal vez en inglés. El esmero que le dieron a cada inicio de capítulos, todos los pequeños detalles como la parte de arriba, no sé si se ve, todos estos pequeños detalles, la neta son cosas que muchas editoriales no le prestan atención y que eso pareciera que no, pero genera como parte de la experiencia algo interesante. Yo sé que lo más importante es el libro como tal y la historia, pero eso se vuelve padre ver que al menos una editorial o algunas editoriales, al menos esta editorial sí le ha metido ganas a eso. Ya lo he visto que de hecho lo ha hecho con varios libros, este no es el único, pero este es probablemente en el que más se queda marcada esa gran diferencia que hacen. Y yo creo que eso está muy padre. No es por decir que la editorial, ay sí, es la mejor o algo así, pero sino que la verdad es algo que se debe de, pues, agradecer. O sea, no puedo decir así como de, ay sí, lo voy a aplaudir, pero sí puedo decir que al menos lo puedo agradecer, que se esfuerzan, se esmeran en traer una edición bonita y crear toda una gran experiencia a la hora de la lectura. Pero bueno, eso es otro tema. Hablemos del libro. Este libro cuenta la historia de dos personajes. Cada personaje va contando la historia en un capítulo y luego el siguiente el otro, va intercalado. Entonces es bastante interesante este formato. La historia comienza con Juliet, una muchachita de preparatoria, 16 años probablemente, que pierde a su mamá en un accidente de auto. Y esto a ella la deja muy afligida. Su mamá iba de viaje mucho porque era fotógrafa de guerra. Entonces se comunicaba con su mamá por cartas, y aunque a veces utilizaban otros medios más digitales y así, les gustaba como mantener esta esencia de lo tradicional y se comunicaban por cartas. Entonces cuando su mamá muere, ella trata de encontrar una manera de seguir conectada a ella y decirle muchas cosas que nunca le dijo a través de las cartas ni en persona, y por esa razón ella empieza a escribirle cartas y las deja en su tumba. Todo va normal relativamente, pasa mucho tiempo y ella sigue escribiendo cartas hasta que llega un momento en el que una de las cartas que ella deja es respondida y alguien la volvió a dejar en la lápida, y cuando ella llega se da cuenta que alguien ha entrado en su pequeño espacio privado, ha leído su carta y aparte le ha respondido. Entonces ella se siente un tanto molesta por la situación y decide escribir una carta en respuesta. A partir de ahí nos empieza a narrar nuestro segundo personaje, que es Declan Murphy. Declan Murphy es el chavo que responde las cartas, y esto podría considerarse al principio como que es un spoiler alert, pero en realidad no, porque desde el principio del libro nos damos cuenta de que él es quien responde a las cartas, solamente los personajes no se dan cuenta de la situación entre ellos, lo cual hace que se vuelva bastante frustrante porque tú sabes qué está pasando, pero ellos no tienen idea de qué es lo que está pasando.
El libro está narrado en primera persona, pero para poder tener estas dos perspectivas, por eso es que el autor ha intercalado como a los personajes en cada capítulo. Entonces, a lo largo del libro vamos viendo cómo ellos se van primero mensajeando poco a poco y van como tratando de irse conociendo entre ellos. Aparte, ellos dos van en la misma escuela, pero su relación persona a persona es muy distinta a la que se llevan en las cartas. Hay un punto interesante respecto a cómo manejó los personajes esta autora, y esto lo voy a tomar de hecho de una reseña que hizo Andrea Moreno, porque me pareció un punto bastante interesante, y se los voy a dejar de hecho el link en la caja de descripción, su reseña, porque eso es verdad. La autora de verdad supo cómo manejar un personaje y desenvolverlo básicamente en tres. Entonces tenemos tres Declans y tres Juliets. Está un poco extraño el asunto, pero es el Juliet que narra su propio capítulo, Juliet que es vista desde la perspectiva de Declan, y Juliet que escribe las cartas. Y lo mismo sucede con Declan. Entonces es bastante interesante porque vamos a conocer como las tres facetas de cada uno, cómo uno se comporta en su mente, cómo uno se comporta hacia las demás personas y cómo uno se comporta a la hora de escribir las cartas. Y te das cuenta cómo muchas personas ocultan mucho de sí mismos, tanto cuando hablan con otras personas como cuando lo escriben. Entonces esa parte me pareció muy interesante porque Brigid Kemmerer supo manejar esta parte muy bien. La historia tiene un ritmo súper rápido que a mí me sorprendió. O sea, se siente el libro, al principio dices va a ser muy largo, pero honestamente se te va como agua. A mí me sorprendió bastante eso. La autora no se detiene a realizar una escritura muy compleja ni nada. Trata de tomarlo de la manera más coloquial del mundo y funciona bastante bien. Eso a mí simplemente me encantó. Y también me llamó mucho la atención que, por ejemplo, hay personajes secundarios que al principio no sabes si verdaderamente se van a desenvolver o no, pero de repente llega un momento en el que esos personajes no están ahí nada más como para dirigir el camino, como en muchos libros, que esos personajes están o de relleno o nada más para decir algo o hacer algo que influye en la acción del personaje principal para orillarlo hacia un punto que el autor quiere que vaya. Muchas veces estas situaciones se llegan a ver muy forzadas, y al principio creí que iba a ser ese caso, pero después te vas conociendo más esos personajes secundarios, en especial uno, y verdaderamente dices, quiero conocer a este personaje. Y de hecho a todos los demás. Te das cuenta que son tan completos, tan complejos, que muchas veces te olvidas de que ellos también tienen una vida y que también tienen problemas y que también, aunque sean secundarios, tienen algo por lo que luchar y que tienen tanta importancia en la historia como los protagonistas, solo que en la historia que estamos escuchando es la historia de los protagonistas. Pero Brigid Kemmerer supo muy bien cómo manejar la situación para que recuerdes que los personajes secundarios también tienen una voz, y su voz es tan importante como la de los protagonistas. Esto es una situación que honestamente no me había tocado ver e insisto, no creí que fuera a suceder de esta manera, lo cual fue una muy grata sorpresa. Respecto a los personajes secundarios, hubo únicamente uno que no me terminó de agradar mucho. Hubo un momento como que le cambiaron el switch y fue como de, bueno, vamos a hacer tantito distinto. Pero se les pasó la mano, se le pasó la mano a Brigid Kemmerer y se sintió muy distinto este personaje. Ese sí fue, yo creo que una de las pocas fallas, o tal vez casi la única falla que tiene este libro. De ahí en más me pareció muy bien construido, y de hecho me sorprendió bastante cómo hay muchas situaciones que se sienten bastante reales y que podrían sentirse de relleno en otros libros, pero Brigid Kemmerer supo manejar muy bien la situación y agregarle su dosis de drama y su importancia a cada parte de la historia para que todo tuviera como un hilo, por así decirlo, que seguir y no se quedaran como los hilos sueltos, y al final unirlos todos y atarlos muy bien. Y eso es algo que simplemente a mí me sorprendió. Respecto a las emociones, tengo que admitirlo, me emocioné con el libro bastante. No es un libro que te va a hacer llorar probablemente, no es un libro que te vas a sentir muy frustrado. En algunos momentos sí, pero simplemente me sorprendió bastante el libro. O sea, yo estaba todo el tiempo sorprendido de lo que estaba pasando. No, o sea, al principio era como de no me lo creo, pero al mismo tiempo es como de sí me lo creo. O sea, no me lo creo porque es como de oh por Dios está pasando eso, pero sí me lo creo porque se siente bastante real esa situación. Y
está bastante bien. Y respecto al final, Dios mío, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene uno de los plot twists más grandes que ha habido en muchos libros. Yo cuando leí esa parte fue como de... rayos. No puedes creer que las situaciones como esas estén pasando en este libro y verdaderamente cambien el rumbo de la historia. Y es como de, si hubieras empezado con eso, yo creo que entendería por qué había sacado 500 páginas, o incluso con eso puedes aventarte otras 500 páginas más. Es wow. O sea, yo estoy verdaderamente sorprendido respecto a todo esto. Es un libro que quisiera decir más respecto a la historia, pero creo que vale mucho la pena vivir la experiencia de leerlo. La verdad, a mí me sorprendió bastante. Yo le di 5 estrellas sobre 5. Fue una de las lecturas más gratas que he tenido a lo largo de este año. Y me sorprendió y es tan ágil que de verdad lo quieres leer en un ratito. Y eso es algo que verdaderamente se agradece y que no se sienta pesado y que vaya como al grano y así. Es algo que a mí me gusta y lo disfruté bastante. Quisiera decir más de este libro, pero creo que no puedo. Necesitan ustedes vivir la experiencia de leerlo porque es una experiencia bastante interesante y me agradó. Sí. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Axel Sabu. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides darle dedo arriba a este video. Ya dije video 2 veces, pero no importa. No olvides darle dedo arriba, comentar aquí abajo y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.